cogí a mi esposa infiel en una fiesta corporativa con otro hombre. Se rieron juntos, sus manos se posaron en su cintura como si ella le perteneciera, como si yo nunca hubiera existido. Cuando me vieron allí de pie, se quedaron paralizados. El color desapareció de su rostro, sus labios temblaron en busca de palabras que no llegaban. Soltó tu mano lentamente, como quien suelta un objeto roto, pero el daño ya estaba hecho. El dolor ardía en mi pecho, la humillación latía por cada vena de mi cuerpo. Intentaron hablar, intentaron explicarme, pero yo ya lo sabía. No hubo más explicaciones. No hubo excusas. En ese momento decidí que me divorciaría de ella. Pero lo que no sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que nunca podría haber predicho. Las luces del pasillo nos iluminaron como focos en la escena de un crimen, exponiendo todo lo que había estado oculto. Ojos curiosos comenzaron a girarse hacia nosotros, percibiendo la tensión. Ella dio un paso adelante, su voz temblaba. Por favor, escúchame, no es lo que piensas. Pero, ¿cómo podría no serlo? Yo vi. Vi sus ojos brillar hacia él como no me habían brillado a mí en años. Vi el tacto, la cercanía, las sonrisas íntimas que pertenecían a dos amantes, no a compañeros de trabajo. Ella sabía que la habían atrapado y yo sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. Me alejé, sintiendo el corazón martilleando en mi pecho. Pero incluso cuando les di la espalda, sus palabras me persiguieron. No, espera. Ella me siguió, agarrándome del brazo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No lo entiendes? El hombre detrás de ella se quedó quieto, con un fantasma de culpa escrito en su rostro. Lo miré y sentí que me hervía la sangre. Abrió la boca pero no pudo formar palabras. Un cobarde. Un ladrón. Quería golpearlo, gritar, exponer todo allí mismo, pero me contuve. La venganza vendría más tarde. Lo sabía. De camino a casa, mi mente daba vueltas. El recuerdo de ella en mis brazos, riéndose de mis chistes, susurrando promesas de amor eterno, parecía tan lejano. ¿Cómo había sucedido eso? ¿Cómo no lo había visto? Recordé los últimos meses, el teléfono boca abajo, las discretas sonrisas al leer los mensajes, las excusas para quedarme hasta tarde en el trabajo. Todo tenía sentido ahora. Yo había estado ciego. Y esa ceguera me costó el respeto por ella, y por mí mismo. Esa noche pasé horas mirando al techo, reviviendo cada detalle. Su olor en ella, el brillo en sus ojos. La ira crecía a cada minuto, pero junto con la ira, algo más me estaba carcomiendo, la necesidad de comprender. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Necesitaba saber quién era. Y, sobre todo, necesitaba saber cómo hacer que ambos pagaran por esta traición. Al día siguiente, mi determinación no hizo más que crecer. No estaba dispuesto a dejar pasar esta historia sin respuestas. Investigué, busqué rastros, moví todo lo que pude. Y fue entonces cuando la verdad empezó a emerger, mucho más sucia y complicada de lo que imaginaba. No fue solo un caso. No fue solo un desliz. Era una red de mentiras y manipulaciones cuidadosamente tejida durante meses. Mensajes ocultos, reuniones en horario laboral, cenas disfrazadas de reuniones de negocios. Ella había planeado cada detalle. Y él no era un extraño. Estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que descubrí a continuación hizo que mi ira se convirtiera en algo mucho más oscuro. Descubrí que él también tenía secretos. Y que esos secretos podrían destruirlo tanto como él estaba destruyendo mi vida. Necesitaba jugar inteligentemente. Exponer todo a la vez sería un alivio, pero no sería suficiente. Quería verlos desmoronarse poco a poco, así como yo me había desmoronado cuando la vi en sus brazos. Pero cuando finalmente los enfrenté a los dos, su reacción me tomó por sorpresa. Lloró, pidió perdón, juró que me amaba y que había sido un error. Él, en cambio, intentó escapar, intentó liberarse de la culpa. Y fue en ese momento, mirándolo a los ojos, que me di cuenta de la verdad. No era solo un amante. Era un mentiroso y su mayor mentira estaba a punto de quedar al descubierto. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para cambiar el rumbo.
Mientras yo planeaba cada movimiento, ella intentaba redimirse. Mensajes, llamadas, disculpas. Habló de nuestro matrimonio, de los años que pasamos juntos, de nuestra historia. Pero sus palabras ya no significaron nada. Estaba concentrado en el final. Y el final tenía que ser definitivo. Lo que ella no sabía era que yo ya estaba un paso por delante. Ya había consultado con abogados, ya había eliminado mi nombre de cuentas conjuntas, ya había hecho un plan. Y él sería el primero en caer. La noche siguiente trajo más revelaciones. Fui a su casa. La dirección estaba en su celular, registrada como reunión importante. Cuando llegué, no esperaba ver lo que vi. Una puerta entreabierta, luces apagadas, voces apagadas. Y entonces apareció una mujer. No mi esposa, sino su esposa. Sí, él también estaba casado. Y, al parecer, no era la primera vez que hacía esto. La conmoción en sus ojos fue la misma que sentí en la fiesta corporativa. Y entonces lo supe, él también estaba a punto de perderlo todo. En los días siguientes, la tensión aumentó. Mi esposa empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Yo era fría, distante, meticulosa. Ella sabía que yo no estaba dispuesto a perdonarla, pero todavía no sabía cuánto sabía yo. Mientras tanto, su vida empezó a desmoronarse. Mensajes expuestos, fotografías entregadas a su esposa, rumores que se difunden en el trabajo. Intentó confrontarme, pero ya era demasiado tarde. El control se le había escapado de las manos, tal como se me había escapado de las mías la noche de la traición. Estaba a punto de dar el golpe final, cuando sucedió algo inesperado. Mi esposa apareció en casa desesperada. Ella lo sabía. Sabía que había descubierto más que una traición. Sabía que las consecuencias llegarían como una avalancha y no había forma de escapar. Pero aún así, no estaba preparado para lo que ella dijo en ese momento. Sus palabras cambiaron todo. Cambiaron el rumbo de la venganza y me obligaron a afrontar no solo lo que ella había hecho, sino también lo que yo estaba a punto de hacer. Ahora, con todo al borde del colapso, la única pregunta que quedaba era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vengarme? Y, al final, ¿su traición realmente los destruiría, o terminaría destruyéndome a mí también? Bienvenidos al canal donde se expone la verdad sobre las trampas sin filtros. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan la dura realidad de cómo la infidelidad puede destruir vidas, corazones y familias. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros y emociones profundas. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar te sacudirá. Ahora, siéntate y prepárate para una historia impactante que nunca olvidarás. La sala estaba iluminada con tonos dorados que se reflejaban en las copas de vino repartidas sobre las mesas. Una música suave llenó la habitación, mezclándose con el sonido de conversaciones y risas ahogadas. En el centro de todo, Isen caminaba de la mano de su esposa, Laura, saludando a sus compañeros de trabajo y sonriendo cortésmente a rostros familiares. Hacían una pareja admirable. Él, alto, de rasgos llamativos y mirada confiada, irradiaba seguridad. Ella, con su liso cabello oscuro y su elegante vestido, parecía el epítome de la sofisticación. Juntos atrajeron la atención, no solo por su apariencia, sino por la forma en que parecían conectados, como si el mundo girara a su alrededor. Isen era un hombre práctico. Había trabajado en una empresa de marketing durante casi una década y había escalado puestos con esfuerzo y dedicación. Era el tipo de persona que sus compañeros admiraban, siempre dispuesto a ayudar, pero también firme en sus decisiones. Laura, en cambio, tenía una personalidad más extrovertida. Trabajando en la misma empresa pero en un sector diferente, se caracterizaba por su amabilidad y carisma. Tenía una habilidad natural para cautivar a la gente, un talento que Isen siempre había admirado. Desde el principio de su relación, a él le había encantado la forma en que ella iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Esa noche, sintió el mismo orgullo al verla charlar con los invitados, reír y gesticular con gracia. Sin embargo, había algo diferente en Laura estas últimas semanas. Isen no podía definir exactamente qué era, pero pequeños cambios comenzaron a llamar su atención.
Los mensajes en su celular que rápidamente escondía, las discretas sonrisas al mirar la pantalla, las excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Intentó alejar esos pensamientos, se negó a creer en cualquier cosa que pudiera romper la imagen que tenía de ella. Laura siempre había sido transparente, una compañera fiel y cariñosa, y no veía motivos para dudarlo. Pero el malestar creció silenciosamente, como un peso difícil de ignorar. La fiesta de esa noche me pareció la oportunidad perfecta para aliviar la tensión que había estado sintiendo. Era un evento importante, un hito para la empresa, y Isen quiso aprovechar el momento para reencontrarse con Laura. Él la observaba desde lejos, sonriendo mientras charlaba con un grupo de compañeros. Su risa hizo eco y él sintió un calor familiar en su pecho. Él se acercó lentamente, tocando suavemente su espalda, y ella se giró con una sonrisa automática, aunque un sutil brillo de sorpresa pasó por sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. Él ignoró el malestar momentáneo y le entregó una copa de vino. Ella aceptó y por un momento todo pareció volver a la normalidad. Pero a medida que avanzaba la noche, Isen comenzó a notar detalles que antes se le habían escapado. La mirada de Laura a menudo se desviaba hacia un punto específico de la habitación. Siguió su mirada y vio a un hombre. Alto, bien vestido y con una sonrisa confiada. Isen lo reconoció. Era Ryan, un colega de su departamento. Había visto esto antes, pero nunca pensó mucho en ello. Ahora, sin embargo, la presencia de Ryan parecía estar en todas partes. Se reía con las mismas personas que Laura, acercándose cada vez que ella estaba cerca. Isen intentó alejar las impresiones incómodas, pero la cercanía entre los dos comenzó a formar una imagen que no quería aceptar. Laura, por otro lado, parecía inquieta. Aunque sonreía y hablaba, sus ojos miraban constantemente a Isen, como si intentara evaluar sus reacciones. Ella sabía que él estaba mirando, sabía que algo había cambiado. Por mucho que intentara ocultarlo, su nerviosismo se manifestaba en pequeños gestos, tocarse el pelo, deslizar los dedos sobre la copa de vino, mirar rápidamente el reloj. Isen notó cada detalle, pero mantuvo la calma. Había algo ahí, algo que todavía no podía descifrar, pero la respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba. La relación entre ellos se había construido sobre bases sólidas. Casados desde hace 8 años, compartieron momentos inolvidables. Desde viajes inesperados hasta noches en casa viendo películas y compartiendo palomitas de maíz, siempre parecían encontrar consuelo en la compañía del otro. Isen recordaba con cariño esos primeros años. Recordó el brillo en los ojos de Laura cuando le propuso matrimonio, el nerviosismo del día de la ceremonia, las promesas que le hicieron. Construyeron una vida juntos y él nunca imaginó que algo pudiera cambiar eso. Sin embargo, la distancia que había crecido entre ellos en los últimos meses parecía haber crecido más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Mientras Laura hablaba con Ryan, Isen sintió una opresión en el pecho. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo era solo su imaginación alimentada por inseguridades. Pero la forma en que Ryan miró a Laura, como si ella fuera el centro de su atención, hizo que algo hiciera clic dentro de él. Necesitaba mantener el control. No esa noche. Allí no, delante de todos. Laura, por otro lado, sintió el peso de la mirada de Isen sobre ella. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, sabía que estaba arriesgando todo lo que habían construido juntos. Pero había algo embriagador en cómo Ryan la hacía sentir, deseada, vista, viva. Algo que, últimamente, parecía haber desaparecido en su matrimonio. Amaba a Isen, pero su amor se había vuelto predecible. Y la previsibilidad, para Laura, era un veneno silencioso. Aún así, el miedo a ser descubierto estaba presente en cada paso, en cada sonrisa intercambiada. Se preguntó si podría mantener las apariencias durante el resto de la noche, si podría engañar no solo a Isen, sino a sí misma. A medida que avanzaba la noche, Isen intentó distraerse charlando con colegas y sonriendo a las personas que conocía. Pero sus ojos seguían volviendo a Laura y Ryan. Cada movimiento parecía calculado, cada gesto tenía un significado oculto. Cuando Laura se alejó para ir al baño, Ryan la siguió unos minutos más tarde. Isen se quedó quieto, sintiendo que le hervía la sangre. Quería seguirlos, quería enfrentarlos ahora mismo, pero sabía que debía tener cuidado.
Todavía no había pruebas, solo sospechas. Y las sospechas podrían fácilmente descartarse como paranoia. Minutos después, Laura regresó sola, sonriendo como si nada hubiera pasado. Isen forzó una sonrisa en respuesta, pero dentro de él algo ya había cambiado. Sabía que esa noche no terminaría como las demás. Sabía que estaba a punto de descubrir verdades que podrían destruir todo lo que sabía. Pero por ahora esperaría. Observando. Calculador. Esperando el momento adecuado para actuar. Isen no podía quitarse el peso creciente en su pecho. La noche de la fiesta había quedado grabada en su memoria como un eco persistente, y las imágenes que veía seguían repitiéndose en su mente. Laura sonríe demasiado. Ryan siempre está cerca. Toques sutiles que antes ignoraría, pero que ahora parecían gritar. Intentó ignorar el malestar, intentando encontrar explicaciones lógicas a lo que sentía, pero todos los intentos fracasaron. Su rutina en casa continuaba, pero había algo diferente, una distancia silenciosa. Laura estaba más atenta a su teléfono, más preocupada por su apariencia y parecía distraída incluso cuando estaban juntas. Isen entendió todo, pero no quería confrontarla sin estar seguro. El miedo a equivocarse y destruir algo precioso le impidió actuar precipitadamente. En los días posteriores a la fiesta, Isen empezó a observar más. Se dio cuenta de que Laura salía temprano a trabajar y regresaba más tarde, con excusas para largas reuniones y proyectos de última hora. A veces mencionaba a Ryan casualmente, como si intentara normalizar su presencia en las conversaciones. Isen escuchó, analizó cada palabra, cada gesto, pero intentó mantener la calma. Buscaba señales más claras, algo que pudiera confirmar o disipar sus sospechas. Hasta que un día encontró su teléfono desbloqueado sobre la mesa y, por impulso, empezó a revisar los mensajes. Lo que encontró le revolvió el estómago. Los mensajes estaban escritos cuidadosamente, pero tenían un tono íntimo que no dejaba dudas. Comentarios sobre momentos compartidos en el trabajo, elogios velados y, en algunos mensajes, chistes internos que Isen no entendía. Sintió que se le subía la sangre mientras leía, pero fue el último mensaje lo que lo dejó paralizado. Era de Ryan, diciendo que no podía esperar a verla esa noche. Laura había respondido con un emoji de corazón. Isen dejó caer el teléfono como si le quemara las manos. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todas las sospechas fueron confirmadas. No necesitaba más pruebas. Ella lo estaba engañando. El dolor que sintió fue inmediato, agudo, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se endureció. No era el tipo de hombre que se dejaba destruir fácilmente. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo había sucedido esto. Y, sobre todo, necesitaba decidir qué haría a continuación. Durante los días siguientes, Isen continuó observando sin revelar lo que sabía. Laura siguió actuando con normalidad, o al menos intentándolo. Ella sonrió, lo besó antes de irse a trabajar, hizo planes para el fin de semana. Pero Isen vio más allá de eso. Vio el nerviosismo en sus ojos cuando él se acercaba, vio cómo ella rápidamente se alejaba del teléfono cada vez que él entraba a la habitación. La farsa se estaba desmoronando, pero ella todavía no sabía que él estaba a punto de confrontarla. Decidió esperar hasta tener más detalles. Él comenzó a seguirla discretamente, usando excusas para salir temprano del trabajo o llegar tarde al almuerzo. En una de estas ocasiones, vio a Laura y Ryan saliendo juntos de la oficina. Se reían y él vio que ella le tocaba el brazo de forma casual pero íntima. Isen agarró el volante con fuerza, luchando contra el impulso de salir del auto y enfrentarlos en ese mismo momento. Pero se contuvo. Necesitaba algo más definitivo, algo que no dejara dudas ni a él ni a ella. Días después surgió la oportunidad. Laura mencionó que había una reunión después del trabajo y que probablemente regresaría tarde. Isen fingió que no le importaba, le deseó buenas noches y esperó a que se fuera. Poco después, subió al auto y se dirigió al lugar que ella había mencionado. El estacionamiento estaba lleno, pero reconoció el auto de Ryan inmediatamente. Aparcó en un punto estratégico y esperó. Vio cuando Laura entró a la habitación y vio a Ryan acercarse minutos después. Se rieron y parecían demasiado cómodos el uno con el otro.
Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago, pero se mantuvo firme. Necesitaba ver más. La fiesta se prolongó y él los vio moverse por la habitación. Bailaron juntos, rieron y se sentaron juntos. Isen continuó observando, cada vez más seguro de que no se podía negar lo que tenía ante sus ojos. Pero fue solo cuando los dos se marcharon juntos que decidió actuar. Lo siguió discretamente, manteniendo una distancia de seguridad. Entraron en un hotel cercano y Isen detuvo el coche en la calle. Permaneció allí durante interminables minutos, luchando contra la ira que amenazaba con desbordarse. Cuando finalmente decidió entrar, sintió temblar todo su cuerpo. En el vestíbulo preguntó en recepción por la habitación en la que se encontraban. La recepcionista vaciló, pero cuando vio la urgencia en los ojos de Isen, finalmente cedió. Subió las escaleras lentamente, su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en el pasillo silencioso. Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de llamar. Escuchó voces ahogadas, pasos y luego se abrió la puerta. Laura estaba allí, con el vestido desaliñado y el rostro en shock. Detrás de ella apareció Ryan, también sorprendido y visiblemente incómodo. Por un momento nadie habló. El silencio pesó como un golpe. Isen miró fijamente a Laura, quien se tapó la boca con las manos y contuvo un sollozo. Ryan dio un paso adelante, pero Isen levantó la mano, cortando cualquier intento de explicación. Los miró a los dos, sintiendo una mezcla de ira, dolor y humillación. Laura intentó hablar, pero las palabras le salieron inconexas. Isen dio un paso atrás, dejándolos allí, sin darles la oportunidad de justificar lo injustificable. Bajó las escaleras y salió del hotel, sintiendo el aire frío golpear su rostro. En el camino de regreso a casa, su mente estaba sumida en el caos. Había descubierto la traición, pero sabía que eso no era todo. Había más. Algo que todavía estaba oculto y que podría cambiarlo todo. Y estaba a punto de descubrirlo. Isen miró fijamente a Laura y el silencio entre ellos pareció sofocar el aire a su alrededor. Estaba sentada en el sofá de la sala de estar, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas. Los ojos rojos delataban las lágrimas que ya habían sido derramadas, pero no sintió pena. Sintió ira, sintió asco, sintió un vacío que parecía consumir todo lo que alguna vez había sentido por ella. Laura finalmente levantó la vista, tratando de encontrar algo en su rostro, pero solo encontró frialdad. Isen se cruzó de brazos, esperando. Esperando que ella dijera algo que explicara lo inexplicable, algo que pudiera justificar lo que había visto, pero lo único que obtuvo fue un susurro tembloroso. Por favor, escúchame. Puedo explicarlo. Dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Explicar qué? ¿Explica por qué estabas en esa habitación con él? ¿Explicar los mensajes? ¿Explica las excusas que has puesto durante semanas? ¿Qué crees que se puede explicar exactamente? Laura cerró los ojos, como si quisiera escapar de la intensidad de su mirada, pero sabía que no podía. Abrió la boca para hablar, pero Isen continuó. Te seguí, Laura. Vi todo. Ya no hay lugar para mentiras. Terminó. Ella se levantó, desesperada, intentando tocarlo, pero él retrocedió. No me toques. Solo habla. ¿Por qué hiciste esto? Vio las lágrimas correr por su rostro, pero no se conmovió. Todo lo que quería era la verdad. Laura respiró hondo, intentando controlar el llanto. No es así como quería que lo descubrieras. Nunca quise hacerte daño. Yo nunca. Isen la interrumpió con un tono áspero. ¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿Y eso? ¿Crees que decirlo ahora hace alguna diferencia? Laura, lo destruiste todo. Nos destruiste. Laura se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Cometí un error. Me sentí solo. Estabas tan distante últimamente, tan concentrado en el trabajo, tan ausente. Y entonces apareció él. Ryan me hizo sentir viva de nuevo, me hizo sentir deseada. Sé que eso no justifica nada, pero así sucedió. Isen guardó silencio por un momento, dejando que sus palabras resonaran. Sintió que se le oprimía el pecho,
pero no sabía si era dolor o ira. Luego dio un paso adelante y bajó la voz. ¿Me engañaste porque te sentías sola? ¿Por qué estaba trabajando para asegurar todo lo que tenemos? ¿Es esa tu excusa? Laura levantó la vista, desesperada. No estoy justificando nada. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no fue solo eso. Hay más. Isen frunció el ceño y sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Más? ¿Qué más podría haber? Laura vaciló y él vio el miedo en sus ojos. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no parecieron salir. Isen perdió los estribos. Habla pronto. ¿Qué más me ocultaste? Tragó saliva y finalmente dijo las palabras que le harían perder el terreno para siempre. Ryan. No es solo un compañero de trabajo. Él es mi ex prometido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen parpadeó, confundido, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Ex prometido? ¿Qué quieres decir con ex prometido? Laura respiró hondo y empezó a hablar, las palabras saliendo en un torrente incontrolado. Antes de conocerte, estaba comprometida con él. Rompimos porque me engañó. Juré que nunca lo volvería a ver, pero cuando apareció en el trabajo, fue como si todo volviera. Estaba confundido, Isen. Se disculpó por el pasado, dijo que todavía pensaba en mí. Debería haberme resistido, pero estaba débil. No sabía cómo decirte esto. Tenía miedo. Isen dio un paso atrás, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre Laura se vino abajo. ¿Lo has mantenido en secreto todo este tiempo? ¿Trabajaste con él, saliste con él, te acostaste con él y yo no sabía nada al respecto? Laura estaba llorando, pero él ya no podía sentir empatía. Toda la confianza que tenía en ella había sido destruida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos los días y mentir? Ella sollozó, tratando de explicarse. No quería perderte. No quería que llegara tan lejos. Pensé que podía parar, pero cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en ello. Isen se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de todo. Quería gritar, quería romper algo, pero lo único que pudo hacer fue soltar un profundo suspiro. Sabías que te había engañado antes. Sabía el tipo de persona que era. Y, sin embargo, lo eligió. Elegiste engañarme. Laura intentó acercarse nuevamente, pero él retrocedió. Por favor, Isen. Te amo. Sé que cometí un error, pero te amo. Esto no termina con nosotros así. Él la miró fijamente y sintió sus palabras como cuchillos. ¿Amar? ¿A esto lo llamas amor? Eso no es amor, Laura. El amor es confianza, es respeto. Y destruiste todo eso. No sé qué hacer ahora. Solo sé que no puedo mirarte de la misma manera. Laura cayó de rodillas y le rogó que lo reconsiderara, pero Isen ya no escuchaba. Su mente se llenó con el sonido de sus palabras resonando en su cabeza. Ex prometido. Mentiras. Traición. Salió de la habitación, dejándola allí, sola, destruida por las consecuencias de sus elecciones. Pero sabía que esta conversación no era el final. Todavía había más que decir. Más verdades por descubrir. Y estaba preparado para afrontar lo que viniera después. Isen salió de casa, pero el peso de esa conversación pareció acompañarlo en cada paso. Las palabras de Laura seguían resonando en su mente, mezcladas con imágenes de ella y Ryan juntos. Conducía sin rumbo fijo, agarrando el volante con los dedos con tanta fuerza que se pusieron blancos. El camino ante él parecía borroso, pero no por las farolas o la oscuridad de la noche. Era el vacío. La sensación asfixiante de haberlo perdido todo. Detuvo el coche en un aparcamiento vacío y se quedó allí, con la cabeza apoyada en el volante, intentando controlar la respiración. No había vuelta atrás. Él lo sabía. Pero la ira siguió ardiendo. La traición de Laura fue una herida abierta, pero la revelación de que Ryan era su ex prometido la empeoró aún más. ¿Cómo pudo ocultar algo tan grande?
¿Cómo tuvo el coraje de traerlo a sus vidas sin siquiera mencionar el pasado? El teléfono vibró a su lado. Era Laura. Él ignoró la llamada. Luego vinieron los mensajes. Se amontonaban en la pantalla, disculpas mezcladas con frases desesperadas pidiéndole que volviera a casa. Apretó con fuerza su teléfono celular, como si pudiera silenciar las palabras que lo atormentaban. Pero entonces, algo en uno de los mensajes llamó su atención. Ella escribió que había algo que él necesitaba saber. Algo que podría cambiarlo todo. Isen sintió su cuerpo estremecerse. ¿Qué más podría ocultar? Por un momento pensó en borrar el mensaje, en ignorarlo por completo, pero sabía que no podía seguir adelante sin entenderlo todo. Necesitaba confrontarla por última vez. Necesitaba respuestas. Regresó a casa en mitad de la noche. Encontró a Laura sentada en el suelo de la sala, con el rostro manchado de lágrimas y los ojos fijos en la puerta como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Ella se levantó rápidamente cuando él entró, pero él levantó la mano pidiendo silencio. No quería escuchar excusas. Solo quería la verdad. Ella asintió y se secó la cara con el dorso de las manos, pero su voz se apagó mientras intentaba empezar. Isen se mantuvo firme, esperando que ella reuniera coraje. Ya no podía permitirse el lujo de ser paciente. Laura respiró hondo y empezó a hablar, con la voz aún entrecortada. Dijo que su reencuentro con Ryan en el trabajo no fue una coincidencia. Se acercó a ella antes de comenzar en la empresa. Dijo que necesitaba hablar del pasado, de sus errores y de cuánto se arrepentía. Laura juró que, al principio, solo quería escuchar y poner fin a la historia que nunca sintió que tuviera cierre. Dijo que pensó que podía ayudarlo, pero las cosas empezaron a salirse de control. Isen escuchó, sintiendo cada palabra como un golpe, pero mantuvo la mirada fija en ella, esperando que más vendría. Cuando Laura finalmente reveló que Ryan la había estado manipulando desde el principio, Isen guardó silencio, procesando lo que estaba escuchando. Dijo que Ryan sabía que ella era vulnerable, que usó sus inseguridades para crear cercanía emocional antes de convertirla en algo físico. Laura dijo que intentó detenerlo, intentó alejarlo, pero él la amenazó. Dijo que conocía sus secretos, cosas que podrían arruinar su reputación e incluso su matrimonio. Isen entrecerró los ojos. ¿Qué secretos? Laura dudó, pero sabía que ya no podía ocultar nada. Dijo que Ryan se había enterado de un préstamo que había obtenido sin decírselo a Isen, dinero utilizado para cubrir antiguas deudas que había mantenido ocultas. Ella dijo que él amenazó con exponer todo a la empresa y a Isen si ella no seguía viéndolo. Isen sintió que le hervía la sangre. Una parte de él quería creer que Laura había sido una víctima, pero otra parte de él no podía ignorar el hecho de que ella había elegido mentir repetidamente. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Laura se acercó, rogándole que le creyera, que entendiera que había sido conducida a esto y que no sabía cómo salir. Pero Isen lo sabía. Sabía que incluso si hubiera sido manipulada, Laura había tomado decisiones. Decisiones que lastimaron profundamente y rompieron la confianza entre ellos. Su enojo creció cuando se dio cuenta de que Ryan no era simplemente un hombre del pasado que regresó. Era alguien que había planeado todo, que sabía exactamente dónde atacar para conseguir lo que quería. Isen no podía dejarlo así. Cogió el teléfono y llamó a Ryan, quien respondió con un tono casual como si nada hubiera pasado. Pero la voz de Isen era aguda. Necesitamos hablar. Ahora. Ryan dudó, pero finalmente accedió a encontrarse con él en un bar discreto. Laura le rogó que no fuera, pero Isen tomó una decisión. Necesitaba enfrentar a ese hombre. Necesitaba poner fin a todo esto. En el bar, Ryan parecía demasiado confiado. Sentado en una mesa en la esquina, sonrió cuando vio entrar a Isen, pero la sonrisa desapareció cuando vio su expresión. Isen se sentó y fue directo al grano, preguntando qué quería realmente Ryan. Se rió, como si se estuviera divirtiendo, y dijo que solo quería lo que se merecía, una segunda oportunidad con Laura. Isen se inclinó hacia adelante, clavándose los ojos en los suyos. Destruiste un matrimonio. Manipulados, mentidos y amenazados.
¿De verdad crees que vas a salirte con la tuya? Ryan se mantuvo firme, pero Isen notó un destello de nerviosismo. Y luego dejó caer la bomba. Ya le conté todo a tu esposa. El rostro de Ryan inmediatamente perdió color. Intentó ocultarlo, pero se le quebró la voz cuando preguntó qué había hecho Isen. Hablé con ella. Te hablé de Laura y tú, te mostré los mensajes, te hablé de las amenazas. Ella lo sabe todo. Y ahora lo has perdido todo. Ryan intentó reaccionar levantándose de la mesa, pero Isen se mantuvo firme. Terminó. Pensaste que podías manipular y salirte con la tuya, pero ahora te toca a ti lidiar con las consecuencias. Ryan salió apresuradamente del bar y Isen permaneció allí durante unos minutos, sintiendo que el peso de la tensión se desvanecía. Cuando regresó a casa, encontró a Laura esperando en la sala, ansiosa por respuestas. Él le contó lo que había hecho, pero le dejó claro que eso no cambiaba lo que ella hizo. Lo expuse, pero eso no borra las decisiones que tomaste. Laura lloró, pidiendo una oportunidad más, pero Isen sabía que aún no estaba listo para perdonar. Lo único que sabía era que a partir de ese momento necesitaba encontrar la manera de seguir adelante, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Isen se apoyó contra la puerta de la sala, sintiendo el peso de las últimas horas sobre sus hombros. La presencia de Laura en la misma habitación se sentía sofocante, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Ella estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en él, esperando una reacción, una palabra, cualquier cosa que rompiera el silencio entre ellos. Pero Isen no podía hablar. Su mente daba vueltas, repitiendo cada detalle de la conversación con Ryan, cada expresión que el traidor había hecho cuando se dio cuenta de que estaba acorralado. Isen sabía que tenía razón al enfrentarlo, pero el amargo sabor de la traición aún le quemaba la garganta. Laura respiró hondo y trató de acercarse, pero él levantó la mano y la detuvo antes de que se acercara. No quiero escuchar nada más ahora. Por favor. Ella retrocedió, mordiéndose el labio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con derramarse. Isen miró hacia otro lado, sintiendo la ira y el dolor batallando dentro de él. Subió las escaleras sin decir nada más y cerró la puerta del dormitorio detrás de él. El espacio se sentía diferente, vacío, como si toda la intimidad que había compartido con Laura se hubiera evaporado. Se sentó en el borde de la cama y se pasó las manos por la cara, tratando de aclarar sus pensamientos. Cada parte de él quería alejarse de esta situación, abandonarlo todo y empezar de nuevo, pero algo lo retenía allí. No era solo el amor que había sentido por Laura, sino también el tiempo, los años invertidos, los planes construidos juntos. Una parte de él se preguntaba si sería posible reconstruir algo después de tanto daño. Otra parte sabía que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían arreglarse. La noche transcurrió lentamente, marcada por pensamientos inquietos y recuerdos que se negaban a desaparecer. Cuando el sol empezó a brillar por la ventana, Isen bajó las escaleras y encontró a Laura en la cocina. Estaba sentada a la mesa, con una taza de café intacta frente a ella. Parecía que no había dormido. Se acercó lentamente, sintiendo la tensión en el aire. Necesitamos hablar. Laura levantó la vista, sorprendida de que hubiera hablado, pero rápidamente asintió. Isen sacó una silla y se sentó, cruzándose de brazos. Quiero entender por qué pensaste que podías ocultarme esto. Quiero entender qué pensaste que pasaría cuando todo saliera a la luz. Laura juntó las manos sobre la mesa, tratando de encontrar las palabras. Tenía miedo. Miedo a perderte. Miedo de que me vieras de otra manera. Me equivoqué, Isen. Yo sé eso. Pero tampoco sabía cómo salir de esa situación. Cuando me di cuenta ya estaba demasiado involucrada, atrapada en las mentiras y el miedo a ser descubierta. Isen sacudió la cabeza, frustrado. ¿Miedo a ser descubierto o miedo a perder el control sobre las cosas? Porque por lo que veo, querías mantener todo esto oculto mientras disfrutabas de ambos lados. Laura abrió mucho los ojos, ofendida, pero luego bajó la cabeza reconociendo que no tenía forma de defenderse. El silencio una vez más se apoderó de la habitación, hasta que Isen respiró hondo y continuó. Hablaste de amor, de arrepentimiento, pero lo que veo es que solo empezaste a arrepentirte cuando te pillaron.
Si no me hubiera enterado, habría seguido adelante. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Laura empezó a llorar, pero él no se movió. Sus lágrimas ya no surtieron el mismo efecto. Se secó apresuradamente la cara, tratando de recomponerse. Sé que destruí todo. Sé que no tienes motivos para creerme, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Isen se rió, pero fue una risa amarga. ¿Para reparar? ¿Cómo piensas arreglar algo que ya está hecho pedazos? Ella abrió la boca para responder, pero él continuó. Pasé los últimos días reviviendo todo lo que pasó entre nosotros, tratando de entender en qué me equivoqué, pero me di cuenta de que no fue mi error. Era tuyo. Tomaste decisiones y ahora debes lidiar con sus consecuencias. Laura guardó silencio, solo mirándolo, como si absorbiera cada palabra. El pecho de Isen se sentía apretado, pero no dejó que el dolor se notara. Sabía que por muy difícil que fuera, debía mantenerse firme. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Pensé en irme, Laura. Pensé en hacer las maletas y dejarlo todo. Pero me di cuenta de que no puedo tomar esta decisión solo. Porque por mucho que quiera alejarme, todavía hay una parte de mí que quiere entender si vale la pena luchar por esto. Laura se levantó y dio un paso vacilante hacia él. Sé que cometí un error, pero también sé que te amo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarlo. Isen la miró fijamente durante un largo momento, tratando de encontrar la sinceridad en sus ojos. Pero todo lo que vio fue miedo. Miedo a perderlo, miedo a las consecuencias, miedo al futuro incierto. Le dio la espalda, sintiendo que el peso de esa decisión se volvía más difícil a cada minuto. Necesito tiempo, Laura. Necesito espacio para pensar. Ella intentó protestar, pero él volvió a levantar la mano, interrumpiéndola. Ahora no. Voy a salir unos días. Necesito poner las cosas en orden en mi cabeza antes de decidir qué hacer. Laura se derrumbó de nuevo y lloró suavemente, pero Isen no retrocedió. Tomó las llaves del auto y se fue, dejándola sola en la habitación. Mientras conducía, sintió una mezcla de alivio y culpa. Una parte de él sabía que necesitaba ese tiempo libre, pero otra parte se preguntaba si simplemente estaba retrasando lo inevitable. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio. Laura envió mensajes, pero él rara vez respondía. Dedicó tiempo a reflexionar, reevaluar todo lo sucedido. Pensó en los momentos felices, en los años que habían compartido, pero también pensó en las mentiras, las manipulaciones y las elecciones que llevaron a ese punto. Sabía que no importaba lo que decidiera, nada volvería a ser igual que antes. Y quizás eso fue lo más difícil de aceptar. El miedo a perder aquello por lo que habían luchado contra la ira por todo lo que había hecho. Pero también había algo más profundo. Un vacío que sabía que solo podría llenarse cuando finalmente decidiera qué camino tomar. Cuando regresó a casa, encontró a Laura esperándolo en la puerta. Ella parecía diferente. Más tranquilo, más decidido. Sintió que su corazón se encogía, pero mantuvo su expresión firme. Se miraron fijamente durante un largo momento antes de que ella rompiera el silencio. Te amo. Sé que necesitas tiempo, pero estoy aquí. Y lucharé por nosotros. Isen no respondió. Sabía que aún no estaba preparado para dar una respuesta. Sabía que necesitaba más que palabras para volver a creerle. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar que el tiempo le diera las respuestas que buscaba. Y mientras miraba a Laura, se dio cuenta de que el verdadero dilema no era solo perdonarla. Se trataba de perdonarte a ti mismo por seguir preocupándote. Isen miró las cajas esparcidas por la habitación mientras el eco de los últimos días aún pulsaba en su mente. Las palabras de Laura, los gritos, las excusas desesperadas, todo ahora parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Él había tomado la decisión. No fue fácil, pero era necesario. La casa, antes llena de recuerdos, ahora parecía fría, vacía. Las paredes parecían ser testigos mudos de todo lo sucedido, desde las sonrisas compartidas hasta las lágrimas derramadas. Laura se había ido esa mañana.
las maletas hechas, el rostro pálido y los ojos hinchados. Ella suplicó hasta el último segundo, trató de convencerlo de que podían empezar de nuevo, pero Isen no se movió. El peso de esa elección todavía estaba en su pecho, pero por primera vez en semanas sintió que podía respirar. Sabía que la separación no sería fácil. Los abogados ya estaban involucrados y cada reunión fue un doloroso recordatorio de cuánto habían construido juntos y cuánto tenían ahora para compartir. Isen se preguntó si algún día volvería a confiar en alguien, si sería capaz de volver a amar sin cargar con el miedo constante a la traición. Pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Ya no necesitaba vivir en la incertidumbre, ya no necesitaba cuestionar cada palabra o gesto. La verdad, por dolorosa que fuera, le trajo la libertad. Laura, en cambio, estaba hecha pedazos. Se mudó a un apartamento pequeño, lejos de todo lo que habían compartido. Los días estuvieron llenos de pesar y silencio. Cada rincón del nuevo espacio recordaba el vacío dejado por Isen. Intentó seguir adelante, intentó concentrarse en su trabajo, pero todo parecía inútil. Los amigos se alejaron, muchos de ellos sabiendo lo que había sucedido. En la oficina, las miradas transmitían juicio, incluso si nadie decía nada directamente. Y lo peor de todo fue saber que Ryan se había ido. Después de quedar expuesto, fue despedido y abandonado por su propia esposa. Lo último que escuchó Laura fue que él se había ido de la ciudad, huyendo del caos que había creado. Ni siquiera intentó buscarla, ni siquiera se disculpó. Se quedó sola, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Isen intentó concentrarse en su trabajo, pero a veces la soledad se volvía abrumadora. Salía a caminar, conducía sin rumbo fijo y, en ocasiones, se detenía en el mismo bar donde se enfrentó a Ryan. Se preguntó si habría algo que podría haber hecho diferente, si hubiera sido posible salvar el matrimonio. Pero las imágenes seguían volviendo, Laura en el hotel, los mensajes, las mentiras. No había manera de borrar eso. Y entonces, un día, algo cambió. Conoció a alguien. Fue en una cafetería, mientras intentaba escapar del caos emocional que aún lo rodeaba. Una mujer estaba sentada en la mesa de al lado, luchando por mantener el equilibrio entre su computadora portátil y una taza de café. Derramó un poco sobre la mesa, se rió de sí misma y se disculpó aunque no era necesario. Isen sonrió por primera vez en semanas. Su nombre era Emily y la conversación fluyó inesperadamente. Ella no sabía nada sobre él, sobre su pasado, y eso lo hacía sentir ligero. Comenzaron a verse con frecuencia, primero como amigos y luego algo más. Emily era diferente de Laura. Ella era transparente, directa y Isen se sentía seguro a su lado. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Laura se enteró de Emily semanas después. Alguien de la oficina lo mencionó y el golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Saber que Isen seguía adelante mientras ella permanecía estancada en el pasado hizo que se desmoronara nuevamente. Intentó encontrarlo, intentó llamarlo, pero no respondió. El dolor de verlo comenzar algo nuevo mientras ella se regodeaba en el arrepentimiento le hizo darse cuenta de que lo había perdido todo. Decidió buscar ayuda, comenzó terapia y trató de reconstruir su vida, pero sabía que el peso de lo que hizo la perseguiría para siempre. Ryan, a su vez, no tuvo tanta suerte. Después de perder su trabajo, su esposa y su reputación, cayó en un ciclo autodestructivo. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero los errores del pasado seguían persiguiéndolo. Intentó contactar a Laura por última vez, pero ella lo ignoró. Ryan se dio cuenta demasiado tarde de que había desperdiciado no solo su carrera, sino también cualquier posibilidad de redención. Mientras tanto, Isen continuó su viaje hacia la curación. Emily aportó ligereza a su vida, pero todavía tenía cicatrices. A veces, durante las noches silenciosas, pensaba en Laura y en lo que pudo haber sido. Pero al final supe que había hecho lo correcto. Aprendió que el amor no era suficiente cuando se rompía la confianza. Aprendió que empezar de nuevo, por muy aterrador que fuera, también podía ser liberador. Cuando finalmente firmó los papeles del divorcio, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Fue el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo. Salió de la oficina del abogado y encontró a Emily esperándolo afuera. Ella sonrió y lo abrazó,
y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Laura continuó con su vida, pero nunca pudo liberarse por completo de la culpa. Vio a Isen seguir adelante y supo que había encontrado algo que ella no había podido darle. A pesar de su arrepentimiento, finalmente aceptó las consecuencias de sus decisiones y se esforzó por ser alguien mejor. Pero el pasado siempre dejó su huella. Ryan desapareció de la vida de todos. Sus acciones lo llevaron por un camino sin retorno y nunca pudo reconstruir lo que perdió. La última vez que Laura supo de él, estaba tratando de vender autos en un pequeño concesionario, lejos de todo y de todos los que conocía. Isen y Emily, por otro lado, crecieron juntos. Aprendió a confiar de nuevo, incluso con los miedos que todavía acarreaba. Emily entendió su dolor y nunca trató de apresurarlo. Poco a poco empezó a dejar atrás el pasado, permitiéndose volver a ser feliz. Y así, cada uno siguió su propio camino. Algunos cargan con arrepentimientos, otros encuentran nuevas oportunidades de felicidad. Pero todo el mundo ha aprendido que las elecciones tienen consecuencias y que la traición deja profundas cicatrices, cicatrices que pueden cambiar el curso de una vida para siempre. Ahora quiero saber qué pensaste de esta historia. Comenta a continuación tu opinión y comparte tus pensamientos sobre las decisiones que tomó cada personaje. Y no olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, pero creemos que estas narrativas son importantes para mostrar las consecuencias de las elecciones y reflexionar sobre lo frágiles que son el amor y la confianza. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.